que quizás muchos de ustedes le tienen pánico, terror, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de funciones trigonométricas ya no solamente es hablar de identidades, razones trigonométricas, ahora es hablar ya de un concepto mayor. CT lo hemos hecho tranquilo, con paciencia, lo hemos estado reforzando, pero nos toca ver ahora funciones trigonométricas. El tema de funciones es un tema también analítico, tiene sus gráficas, sus interpretaciones, y vamos a ir viéndolo de a poco, ¿ok? De a poco en poco. Así que te pido, por favor, total sinceridad. Si algo por ahí no logras comprender, profe, discípulo, repita, ya, yo con gusto, pero me vas avisando, ya, por favor, porque la idea de esta agrupación es obviamente que aprender, mejorar, perfilarnos y cada vez tener mayor conocimiento. Y no porque sea trigo, ya es trigo, no, ya listo, esta hora recreo parte 2. No, no. Hay que aprenderlo bien porque esto te van a preguntar dentro de la universidad bastante. Esto vas a usar tú en la universidad. Entonces, tu mate 1, tu mate 2 que lleves en la universidad vas a ver esto. Después, para que no hay chicos que ya aprobaron, jalaron, como no le abren ningún curso, ya están en el octavo, noveno ciclo, y después vienen hasta el tercer ciclo porque debían el curso, ¿no? Y se acuerdan cero, ¿no? Quieren volver a matricularse para aprender lo elemental. Entonces, mira, vamos para acá, ¿ya? Vamos para acá avanzando. Funciones trigonométricas. A ver, primero vamos a estudiar nosotros las funciones más importantes. ¿Cuáles son las funciones más importantes que tenemos nosotros por acá? A ver, primero vamos retrocediendo. Ahí está. La función más importante, nos vamos a basar en tres funciones. Así como en las líneas de la CT, se estudió la línea seno, la línea coseno y la línea tangente. Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar la función trigonométrica seno, la función trigonométrica coseno y la función trigonométrica tangente. Entonces, mira, es la misma idea de funciones. Por ejemplo, tú has visto en funciones tu curso de álgebra, tú ves, oye, x, se le conoce un nombre como la variable, tiene un nombre, la variable, ¿qué variable? Independiente. Acuérdate eso. Eso es lo que vale x, ¿ya? Independiente. Ah, ya, cierto. Sí, eso es lo que quiere ser tú, ¿no? Independiente, pero solamente si es que ingresas, ¿no? Si es que ingresas. Ahora dime, y tiene otro nombre, se llama la variable dependiente, ¿ok? Dependiente. Oye, pero discípulo, no entiendo, ¿qué quiere decir esto? Entonces, como y por ser dependiente va a depender de lo que vale o tome x, ¿correcto? Va a depender de lo que vale o tome x. Muchos de ustedes en el transcurso de su crecimiento, ¿sí, no? Las decisiones más resaltantes de pequeño, joven, hasta adolescente, quizás algunos hasta ahora, ¿sí o no? Siempre ha sido de los padres. Tu papá te vestía, tu mamá te vestía y todo lo demás, ¿sí o no? Te elegía todo porque lo buscaba lo mejor para ti, ¿cierto? Estaba dependiendo, ¿no? Ya después de grandecito, ya no quiero esto, no, lo despintaba, lo rompías adrede, no, a mí me gusta así, etcétera. Ya cada vez te iban soltando un poquito. Entonces, esta variable y depende de lo que vale x, ¿correcto? Depende de lo que vale x. Y como depende de lo que vale x, ¿sí o no? Depende de lo que vale x. X, ¿de quién depende? De nadie. X depende, ¿sabes de quién? De lo que se te ocurra. X es libre, ¿sí o no? Libre como el viento, peligrosa como el mar, ¿sí o no? Y no sigo porque después me pongo a cantar. Listo, entonces mira, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? Acuérdate, X es independiente y Y es dependiente. Oye, discípulo, ¿qué quiere decir esto? Mira acá, ahí está, ahí sale, ahí te sale. Pues no sale. Ahí está en esa tablita. Mira, voy a estudiar la primera función. La función y igual seno de x. ¿Tú te acuerdas por álgebra esto? Y es igual a f de x, ¿cierto? Ahí está la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí o no? Ah, ya. ¿Tú te acuerdas también esto en álgebra? Por ejemplo, sea y igual a x al cuadrado. Dime, cuando tú a x le das el valor, por ejemplo, menos 2, pregunto, ¿cuánto vale y? Y depende de lo que tú le des a x. Menos 2 al cuadrado se convierte en 4, ¿cierto? Y sería 4. Oye, si a x tú le das menos 1, entonces, ¿cuánto vale y? Menos 1 lo reemplazo. Todo le va al cuadrado, se convierte en 1. Ah, ya.
Si tú a x le das 0, ¿cuánto vale y? 0 al cuadrado, 0. Si tú a x le das ahora más 1, ¿cuánto vale y? Sigue siendo 1. Si tú a x le das, por ejemplo, más 2, ¿cuánto vale y? Entonces y vale 4. Te das cuenta que para cada valor de x, tú encuentras un valor de y, pero siempre y depende de x. Entonces, el mismo concepto de variable independiente, dependiente, de todo usando. ¿Y x de quién depende? De nadie, de lo que a mí se me ocurra. Entonces, este proceso tiene nombre, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama este proceso? Se le llama tabulación, ¿sí? Esto tú has hecho desde primaria, ¿sí o no? Dabas los puntitos, las coordenadas y pintabas, no sé, por ahí elefantito, perrito, dibujabas, unías los trazos. Ya, ahora vas a hacer lo mismo, pero para la función trigonométrica. Acá está x, acá está y. Pero ahora ya no es y igual a x al cuadrado, mi regla de correspondencia es y igual a x cuadrado. Ahora sería x, y. Yo a x, ¿qué le voy a dar? Ojo, a x es, entonces ahora le cambio el nombre, mira lo que vale x. Mira lo que vale x. X sigue siendo variable independiente, pero ahora me va a decir qué cosa, ángulos. X va a ser ángulos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo a x le voy a dar 30 grados. Cuando x vale 30 grados, y sería seno de 30, vale 1/2. Cuando tú a x le das 45 grados, y sería seno de 45 y sería raíz 2 entre 2. Cuando tú a x le das 60 grados, y igual al seno de 60 raíz 3 entre 2. Cuando tú a x le das 90 grados, y es igual al seno de ese 90 grados, y me vale 1, cuadrantal. Y así puedo seguir, ¿no? Si uno puedo seguir, está un montón. Muy bien, ahora, estos valores, igual que él, tú lo transportabas al plano, ¿sí o no? Al plano bidimensional, plano XY, ¿cierto? Y te va a quedar una representación geométrica gráfica. ¿Cuál es esto? Él es mi eje X, ya sabes tú. Por acá está mi eje Y. Y estos puntos los voy a representar. ¿Cuál sería? Mira, tú sabes que acá está el 0, se interceptan en el 0. Entonces, si yo a X le voy a dar, por ejemplo, el valor de pi medio. Claro, acá yo le pongo en sexagesimal para que es más bonito, pero sobre la recta voy a colocar preferiblemente en radianes. Pi medios, que es 90 grados, ¿cierto? Puedo buscar también el pi, los más referenciales. ¿Quién sería acá los cuadrantales? 3 pi medios, 270 grados. 2 pi, que sería 360 grados. Obviamente de 0 a pi medios, primer cuadrante. Pi medios a pi, segundo, de 270, tercero y cuarto. Por eso pongo los referenciales. Y ahora voy a dibujar la representación de estos valores. Cuando x vale 30, llévalo un medio. Cuando x vale 45, vale alrededor entre 2. Mira, cuando x vale 30 está acá. Cuando x vale 45 es la mitad. Entonces, ¿cuál es la gráfica? Un medio estaría por acá, raíz de 3 entre 1, 47, 0,7. Mira, ahí ya. Pongo entonces la gráfica y me estaría quedando esto. Si yo dibujo todos los puntos, me estaría quedando estos puntos que es por acá, ¿cierto? Cuando x vale 90, el seno 90 es 1. Cuando x vale 270, el seno 270 vale menos 1. Y los demás valores, cuando vale 30 vale un medio, cuando vale 45 vale raíz 2 entre 2, aquí estarían los valores. En conclusión, me está dibujando esta curva. Esta curva, ¿quién vendría a ser? La famosa función seno. Pero no vayas a pensar también que aquí termina. Esto sigue, ¿sí o no? Sigue, y ¿hasta dónde se va? Se va hasta el infinito. La función seno es una función continua. Y ahí le voy a poner y es igual a la función seno. Es una función, digo por acá, función continua. ¿Qué quiere decir continua, no? Que nunca termina, nunca acaba. Por eso yo le pongo, y por cierto, sigo por acá, mira, esto sigue por acá, ¿sí? Esto sigue. No vayas a pensar que no sigue, no sigue. Yo solamente voy a dibujar este pedacito. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos por acá, mira. Escucha, voy a reducir esto, espérate, ya está. Ahora dime por aquí. Ya. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Que gracias a esos valores de X, yo pude encontrar los valores de Y y los estoy representando y me está dibujando esto. Justamente esta es la famosa función denominada función seno. Ahora, toda función, tú que has visto en álgebra, tiene dominio y también tiene rango, ¿sí? Y vamos a ver ahora a continuación quién es el dominio y quién es el rango de la función seno. A ver, dominio, mira, ahí está dominio y seno. ¿Quién vendría a ser? Ahí está, vamos a poner por acá. ¿Qué es el dominio?
Mira, oye, profe, ¿de dónde salió este? Retroceda. Dije dominio y lo pintó azul. Ya, escúcheme. Dominio es la proyección de la gráfica. Todo lo que veas de verdecito lo vas a proyectar sobre el eje X. Recuerda que él es el eje X. ¿Sí o no? Entonces, y todos los puntitos se caen al eje X y te pinta todo esto. Por lo tanto, moraleja, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues voy a retroceder. No voy a borrar la café, sin querer queriendo, los pintos. Ya está. Muy bien. Ya está. Ese sería dominio. Ojo, dominio. O sea, toda esta gráfica se cae y te pinta esto. Toda esta gráfica se cae y te pinta esto. Toda esta gráfica se cae al eje X y te pinta esto. Se cae al eje X y te pinta. Conclusión, que te pinta todo el eje X. ¿Qué vendría a ser? Los reales. El dominio en la función seno son los reales. ¿Ok? Ese es su dominio. Ahora, tú quieres ver ahora hoy el rango, ¿sí o no? La gran pregunta. Rango. Muy bien. El rango de la función seno es lo mismo, la proyección de la gráfica, pero ya no al eje X. ¿A dónde va? Al eje Y. ¿Y de dónde lo proyecto? Es como un acordeón. Agárralo desde el fondo y te lo aplástalo, 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 aplástalo. Y para yo fijar el rango, voy a fijar estos valores. Mira. Si te das cuenta, ahí aparece justamente el 1, cuando es 90 vale 1, cuando vale 270 el seno vale menos 1, y si tú lo aplastas, ¿qué te va a pintar? Todo ese segmento. Desde menos 1 a 1, o sea, aplasta todo esto, se cae al eje Y y te pinta él. Luego todo esto se cae al eje Y, te pinta menos 1. Luego todo esto se cae al eje Y, te pinta menos 1. Todo esto te pinta una y otra vez. Conclusión, el rango, la función seno, es el intervalo desde menos 1 a 1. Cerrado, cerrado. Ojo, ¿ah? Interesante, muy bien. Dominio seno también aparece un concepto llamado periodo, que tú lo usas en física, ¿cierto? ¿Qué conoces por el periodo? El periodo vendría a ser nada más y nada menos que el tiempo que demora en dar una vuelta, en este caso el móvil. Ya, pero para nosotros el periodo, hay conexión, de hecho que sí hay conexión, ¿no? Entonces, para que sea periodo es porque quiere decir que la función es periódica. Y si una función es periódica, quiere decir que se repite cada cierto intervalo. En física diré cada cierto intervalo de tiempo. En cambio, en este caso, diré, se repite cada cierto intervalo. No necesariamente sería tiempo, pero cada cierto intervalo se está repitiendo la función. Si tú te das cuenta, la función se no miras esto. Hace él, y luego por acá hace él otra vez. Y luego por acá hace y se repite. Como yo veo que acá hay 0, 2 pi, ¿cierto? Acá aparece 4 pi, y si yo sigo, va a aparecer por acá, ¿qué cosa? 6 pi. En conclusión, te vas a dar cuenta que esto que está haciendo es cada, ¿qué cosa? De cada 2 pi en 2 pi. ¿Cuánto hay de 0 a 2 pi? Longitud, 2 pi. ¿Cuánto hay de 2 pi a 4 pi? Longitud, 2 pi. ¿Cuánto hay de 4 pi? Cada 2 pi se repite, por lo tanto el periodo es 2 pi. Ojo, es una función periódica, es una función continua, ¿ok? La función seno es una función continua. Que no tiene hueco, no tiene saldo. Eso quiere decir continuo, ¿no? Nunca acaba, termina, nada. Continuo. ¿Es periódica? Claro, porque se repite cada intervalo, ¿sí o no? De 2 pi. Ya. Muy bien, ¿ah? Muy bien. También tiene amplitud. ¿Qué es la amplitud? Mira, cuando tú hables de amplitud, más o menos vamos a decir lo siguiente. Escucha. La amplitud en realidad es el máximo, el concepto de amplitud. Nosotros lo vamos a ver siempre así. A ver, la amplitud sería de la siguiente forma. El valor máximo, ¿ok? Le vas a quitar el valor mínimo que alcanza la función y lo vas a dividir por 2. ¿Quién es el valor máximo del seno? Mira, si su rango va de menos 1 a 1, su valor máximo que tome es 1. Acá, y1. Su valor mínimo que toma es menos 1. ¿Ok? Y ahora, si haces 1 máximo menos 1, se le convierte en 2. Y si tú lo divides por 2, te va a quedar 1. ¿Sí o no? Me queda 1. En este caso, la amplitud es 1. Ahí está 1. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo evidencio? Agarra, mira el punto medio, que ves la función, y hállale este longitud, este tamaño de esta pancita, ¿sí? La altura de la pancita. Si te das cuenta, la altura de la pancita es 1. Ya, eso vendría a ser una forma de reconocer que mi amplitud es igual a 1. ¿Ok?
De repente en otras funciones, esta pancita crece más y también él baja más. Y la longitud de esa alturita de la pancita es de 2 y la amplitud es 2. ¿Te das cuenta? ¿Qué puede variar? Puede variar. La función seno y la función coseno se usa bastante en la física. En el capítulo de movimiento ondulatorio, ondas, movimiento armónico simple, ¿cierto? Todo lo que haya vibración, aparece la función seno y coseno. Pero lástima que por lo general a ustedes en agraria no preguntan. Es una gran ventaja, ¿no? En agraria no preguntan varios temas, hidrodinámica, ondas, magnetismo, electromagnetismo. No preguntan, no suele preguntar. Entonces, ventaja para ustedes, ¿no? ¿Sí? Claro, esos son temas más electrónicos, ¿no? Temas más para ingeniería electrónica, ¿no? Mecatrónica, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, lo que haces, dale duro, y eso es lo que más te suele venir, ¿no? Es también por el afín a las especialidades, ¿no? Entonces, mira, recuerda, esa es la amplitud. Ojo, ¿ah? Entonces, mira por acá, presta atención. Ojo, mira acá ahora, chequea, chequea. Para un estudio, voy a cambiarle colorcito acá. Voy a darle colorcito que celestito. Mira, si te das cuenta, él es primer cuadrante, ¿sí? Puedo poner por acá, primer cuadrante. Este de aquí es segundo cuadrante. De 90 a 180. De 180 a 270 es tercer cuadrante. De 270 a 360 es cuarto cuadrante. Ya está. Ahora, y tú sabes por álgebra, por esto sí no me dejas mentir, tú sabes por álgebra, toda gráfica de una función que se encuentra por encima del eje X, ¿cómo es? La gráfica de una función por encima del eje X, ¿qué significa? Que esa función es, dime, ¿quién me escribe? Pues si no fue a Perú, ¿sí o no? Nada. Cuando tú veas el eje X y tú veas, ahora sí, muy bien, y tú veas que una gráfica está por encima del eje X, quiere decir que esa función es positiva. Muy bien, ahora sí, positiva. Ya, entonces, mira, en el primer cuadrante, cambio el color ahora por acá, voy a poner, en el primer cuadrante, mira, esta curva está por encima del eje X, quiere decir que es positivo. ¿Ok? Positivo. En el segundo cuadrante también es positivo, lo pone así, mira, más. Y se cumple que el seno en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, el seno es positivo. En cambio, en el tercero y en el cuarto cuadrante, tú ves que la función seno está por debajo del eje X. Y para valores, para ángulos que están 180, 210, 240, 250 grados, 250, 270, 300, etcétera, los valores que va a tomar es menos 0,5, menos raíz 3 entre 2, menos 1. Te das cuenta que los valores que toma Y son negativos. Entonces, esta gráfica sería negativa. Para tercer y cuarto cuadrante, ¿sería qué cosa? Negativo. Entonces se cumple, ¿no? Dime, seno en el primer, segundo cuadrante positivo, seno en el tercer y cuarto cuadrante negativo. La gráfica lo revela. Ahora, dime, cuando tú veas de izquierda hacia derecha, ves que él, a medida que el ángulo aumenta, la gráfica aumenta, crece, puedo decir que es creciente. A medida que el ángulo está aumentando, 90, 110, 120, 130, 180, la gráfica está que cae. Se dice que el seno es decreciente, flechita abajo. A medida que el ángulo aumenta, 180, 190, 200, 110, 100, 270, él sigue cayendo. Se vuelve ahora de positivo pasó a negativo. Sigue siendo decreciente. Y en el cuarto cuadrante, o sea, para valores 270, 280, 290, 300, 300, 300, a medida que el ángulo aumenta, veo que hoy sigue siendo negativo, pero tiene tendencia a crecer. Entonces diré que es creciente. Entonces, conclusión, el seno, que lo habíamos visto en CT, ¿te acuerdas que lo habíamos visto en CT? El seno es creciente en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Pero es decreciente en el segundo cuadrante con el tercer cuadrante. Y yo puedo decir que el seno es creciente negativo en el cuarto cuadrante. Mira, cuarto cuadrante, creciente pero es negativo. En cambio, en el primer cuadrante es creciente pero es positivo. Como también puedo decir que el seno es decreciente negativo, ¿dónde? A ver, decreciente negativo, primero, segundo,
Tercero, ¿dónde es decreciente negativo? Ah, aquí, tercer cuadrante. Mira, decrece y encima es negativo. ¿Vamos ahí? Esa es la función C. Esto es lo que estoy mencionando, los datos más relevantes que debes de manejar en la función C. ¿Ok? Debes saber su dominio, los reales, el rango, -1, 1, periodo, 2pi, amplitud 1, del seno, ojo, pero del seno, ¿qué seno? Del seno de x. Si yo le pongo seno de 2x, seno al cuadrado de 2x, cambia, todo cambia. ¿Ok? Estamos viendo del seno de x, seno natural, seno tal como vino al mundo. Ya después, ya, ¿no? Después se pone aretes, se tatúa, hace todo, ya después cambia, ¿no? Así como tumbes, ¿no? Después ya se relaja y todo. Entonces, pero el seno natural, superior a 2pi, su amplitud es 1. Ahora, si yo le hago variación al seno, ¿qué puedo hacer? Mira, al seno hago esto, le multiplico por 3 adelante, lo elevo a la 1000, y ya no va a ser de x, sería de 3x más pi quintos, y al final todo le sumo más 1.000.000. Entonces, ¿qué ocurrió? El seno ocurrió cambio. ¿Sigue siendo la gráfica así? Sí, pero ya no, ahora el seno de repente se ha estirado, se ha comprimido, ha crecido, se ha estirado vertical, horizontal, se ha desplazado, ¿te das cuenta? Y el seno ha tenido, ha sufrido variaciones. Eso también es parte consecuente, obviamente, que se verá en los ejemplos, en los problemas, o también ya de repente también en lo siguiente, ¿no? ¿Okay? Entonces, mira, vamos por ahí, apóyame, ya, listo. Vamos con la función coseno, ahora vamos con la función coseno. A ver, función coseno. Otra vez, mira, yo le hago como tabulación, cuando x vale 0, su coseno vale 1, cuando x vale 45, su coseno vale radios entre 2, cuando x vale 60 grados, el coseno vale 1/2, cuando x vale 90 grados, el coseno vale 1, ¿te das cuenta? Y así puedo seguir. Y ellos los transporto al eje x, el eje y, ¿qué me va a quedar? La función coseno, ¿cierto? Otra vez pongo mis referenciales, pero ahora mira lo que pasa con el coseno, ¿te das cuenta con el coseno? Pues, ¿qué pasó? ¿Ha ocurrido esto? ¿Sí o no? Ah, el coseno es casi igual que el seno, pero como si tuviera un breve desplazamiento. Ahora, cuando x vale 0, acá está, cuando el ángulo vale 0, el coseno es 1. Cuando x vale 0, el coseno vale 1. Ahí estamos. Cuando x vale, por ejemplo, 90 grados, el coseno vale 0. ¿Sí? Cuando x vale 90 grados, el coseno es 0. Ahí está. Tengo ahora, mira, esta gráfica. Ah, como una V, ¿no? Como una V. Ah, ya. Si te das cuenta, a mí me interesa por lo pronto estudiar solamente de 0 a 2pi. Ah, mira, él ya hace primer cuadrante, segundo cuadrante. Ok, pero vamos con los elementos principales. Dominio, rango y todo lo demás, ¿cierto? Y igual a la función coseno de x. Dominio. Ya otra vez toda la gráfica se cae, te pinta él. Se cae al eje X, te pinta él. Se cae al eje X, te pinta él. Se cae. Conclusión, como es continua, de menos infinito a más infinito, entonces la gráfica de caída sobre el eje X te pinta todo el eje X. Domino los reales. Domino los reales otra vez. Rango, lo mismo, hago que se caiga el eje Y, pero para eso voy a especificar esto de acá, ¿cierto? Vamos a especificar esto de acá. Ahí está. Aquí está -1 cuando el x vale 180, su coseno vale -1. Ahora sí, ya lo puedo caer. ¿Y qué te va a pintar? De -1 a 1. Otra vez, el rango del coseno va de -1 a 1. Periodo. Oye, mira, yo observo que desde 0 hasta 2pi hace como si fuera una V. Entonces, pero luego se repite la V y se repite la V. Conclusión, el periodo, que es toda función periódica, en este caso se está repitiendo de cada intervalo de 2pi en 2pi. Y por eso que acá le pongo 4pi. De 0 a 2pi hace esta V. De 2pi a 4pi hace esta V. Te das cuenta que cada intervalo lapso de 2pi en 2pi se está repitiendo. Entonces yo puedo decir, para no estudiar todo el coseno en su totalidad, porque es infinito, entonces ¿qué ocurre? Estudio un pedacito. Ese pedacito que estudio es de 0 a 2pi. Porque el resto solamente se generaliza porque es lo mismo. Muy bien.
Entonces, periodo, 2pi, amplitud 1, otra vez, máximo 1, mínimo 1. ¿Cuánto vale este tamañito? 1, amplitud es 1. En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿ok? El coseno ves que está por encima del eje X, quiere decir que es positivo, ¿ok? Veo que acá que en el segundo cuadrante el coseno está por debajo del eje X, ¿sí? Veo acá que es negativo. Veo acá que está por debajo, negativo. Y veo acá está por arriba, positivo. Y se cumple, ¿sí o no? Que el coseno, ¿en qué cuadrante es positivo? Primero y cuarto. ¿Qué cuadrante negativo? Segundo, tercero. Ah, ya. Ahora vamos a ver en qué intervalo la función crece, decrece, dependiendo. Ah, mira. En el primer cuadrante, a medida que el ángulo aumenta, él viene, se está que cae. Entonces puedo decir que decrece. En el segundo cuadrante, a medida que el ángulo aumenta, él sigue cayendo. También que ocurre, decrece. En el tercer cuadrante, a medida que el ángulo aumenta de 180, 190, 200, hasta que aumenta el ángulo, ahora él comienza a crecer, ¿cierto? Comienza a crecer. Y en el cuarto cuadrante también comienza a crecer. Pero hay una diferencia. En el cuarto cuadrante es creciente y positivo, cosa que en el tercer cuadrante es creciente pero negativo. ¿Ok? En el segundo cuadrante es decreciente negativo y en el primer cuadrante es decreciente positivo. ¿Ok? Esa es nuestra función coseno, no olvidar, función coseno. Ojo, este es lo recontra clave. Claro que después periodo, amplitud van a sufrir variaciones cuando yo lo cambie. Ya no va a ser coseno, lo puedo llevar a la quinta de x tercios, etcétera, etcétera. Entonces eso va a variar. ¿Ya? Ojo, ya está. Vamos acá, discípulo, apóyame. Función tangente. Ya, y acá ya dibujé la función tangente, ¿no? No olvidé colocar el orden de eso, no es el orden de cómo se llama de la, esto ya lo modificaré luego. Ya, mira por acá, escucha. En la función tangente, estas curvas que estás viendo por acá, ¿sí? Como un asiento, son las tangentes. ¿Ok? Son las tangentes, ¿sí? El eje y mira por acá, el eje X. Y estas líneas, estas rectas verticales, ¿ok? Que si te das cuenta no se están interceptando con la función verdecita que es la tangente, se llama, ¿qué cosa? Las famosas líneas asíntotas. ¿Okay? Las famosas líneas asíntotas. Esas son las famosas líneas asíntotas. Ahora, aquí va a estar obviamente el 0, ¿sí? 0. Aquí va a estar menos pi medios. Aquí va a estar pi medio. O sea, la asíntota cae en menos pi medio. La asíntota cae en pi medio. La asíntota cae en 3 pi medio. La asíntota cae en 5 pi medio. La asíntota cae en 7 pi medio. ¿Ok? Ya está. Ojo, acuérdate. Mira, ¿te das cuenta? La gráfica de la función tangente, que es lo de verdecito, no se está interceptando con quién. No se intercepta con quién. Con la tangente. O sea, es como que la separa. Separa esta hoja de esta hoja. La limita. Separa esta hoja con esta hoja. La limita. Eso hace la asíntota. Esa es la propiedad de la función asíntota. De la función tangente, mira, son hojas, son cortes, pero si te das cuenta, son repetitivas, claro, mira, él es su doble de él, su clon de él, ¿cierto o no? Todos son igualitas, solamente que están colocadas más a la derecha del otro. Entonces, mira, vamos por acá, antes de continuar esto, vamos a colocar por acá. Escucha, porque aquí voy a escribir. Ya está. Listo, mira. Las asíntotas, ¿ok? Son todas las rectas que están de celestito. Esto que ves acá. Las asíntotas. Oye, ¿dónde caen las asíntotas? Las asíntotas serían cuando X, acuérdate, cuando el valor X, porque recuerda que él es el eje X, él es el eje Y. Las asíntotas son cuando X vale, a ver, ¿quién me dice? Mira, a muchos saben esto. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Es cuando X vale ¿cuánto? Pi medios, pone por acá, menos pi medios,
por acá 3 pi medios, ¿cierto? Cuando vale 5 pi medios, cuando vale 7 pi medios, cuando vale 9 pi medios, ya está. Te vas a dar cuenta. Infinitas las hipótesis. ¿Ok? Infinitas. Entonces, ¿cómo la escribo esto? Abreviadamente. Ahí está por acá. La gente dice, muy bien, excelente, Palma. Sería así, ¿no? Mira, yo veo que todos tienen pi medios, pi medios, pi medios, pi medios. Ok, le voy a poner entonces pi medios. Pero observo que tengo 1, 3, 5, 7, 9. Entonces lo puedo escribir como los números impares. 2n más 1 por pi medios. Entonces, equivale los 2n más 1 por pi medios, donde n pertenece en este caso a los enteros, ¿correcto? A los enteros. ¿Estamos ahí? Entonces 2n más 1 por pi medio cuando n pertenece a los enteros, ¿ya? Ojo, tener en cuenta, mira, si n vale 0, 2 por 0, 0, más 1, pi medio, acá está, una asíntota. Cuando n vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3 pi medio, acá está, una asíntota. Aquí, estas son las formas de representar en qué punto caen las asíntotas. Ahora, pregunta, yo quiero encontrar el dominio. Domina la función tangente. ¿Qué habíamos dicho? La función tangente, que es esto que ves por acá, pregunto, esta función tangente, tú vas a hacer lo siguiente, escucha, la vas a proyectar sobre el eje X. Si la proyectas sobre el eje X, ¿qué te va a pintar? ¿Todo el eje X? ¿Qué te pinta? Si la proyectas sobre el eje X, ¿qué te va a pintar? Allá, ¿qué te pinta? Si la proyectas sobre el eje X, ¿qué te pintaría entonces? Nada. Ojo, si tú lo proyectas, esta gráfica de verdecito, sobre el eje X, te va a pintar prácticamente todo, ojo, todos los reales menos un punto. Este punto que no toma, claro, él se va para allá, le da menos infinito más infinito, este punto que no toma, este punto que no toma, conclusión, todos los reales menos las asíntotas. Eso sería todos los reales menos las asíntotas. Ese sería el dominio. Ahora, claro, pero yo no voy a escribir así, reales menos asíntotas. Ya te dije, ¿cómo se representan las asíntotas? Como 2n más 1 por pi medio. Entonces quiere decir que el dominio de la tangente sería nada más y nada menos que los reales menos que los 2n más 1 multiplicado por pi medios, ya está. Obviamente así. Este sería el dominio de la tangente. Todos los reales, pero le vas a quitar los huequitos donde pasan las asíntotas, porque ahí no hay gráfico. ¿Te das cuenta? Oye, no vayas a pensar que la función tangente se va al infinito, más infinito, se va, y en algún momento el infinito, ¿qué ocurre? Se intersecta con la asíntota. No, no ocurre eso nunca, ¿ya? Matemáticamente no ocurre eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el conjunto de los números reales es un conjunto denso y siempre se va a expandir y siempre vas a encontrar infinitos números. Entonces nunca se van a intersectar. Nunca. Pero no es que se cruza y viene para acá, nada. Se proyectan, se programan, se crecen, pues nunca se logran intersectar, ¿ok? Por eso que siempre te va a quedar un huequito acá que no toma. Por eso le pongo dominio una diferencia. Todos los reales menos 2n más 1 por pi medio. ¿Estamos ahí? Ya está. ¿Y ahora qué hago con el rango? Y ahora sí, rango de la función tangente. Mira, la función tangente, si tú agarras todo lo verdecito, lo proyectas al eje Y, te va a pintar, creo que te das cuenta que te va a pintar todo el eje Y, ¿sí? Ahora sí te pinta todo el eje Y. Él te pinta, se cae, te pinta todo el Y. Él se cae, te pinta otra vez el Y. Él se cae, te pinta, por repetición te pinta el Y.
Conclusión, pero el eje Y lo voy a escribir todos los reales. Cuando tú escribes todos los reales, quiere decir desde menos infinito hasta más infinito. Eso es lo que quiere decir abierto, abierto. Ese es equivalente a decir. Desde menos infinito a más infinito. ¿Ok? Ese es el rango de la función tangente. Ojo, ¿ah? ¿Y qué pasa si yo digo t? ¿Qué cosa era t? Periodo, ¿sí o no? Ya voy a escribirlo mejor. Periodo. Periodo de la función tangente, que es el t. Allá, mira, el periodo, dime, ¿cada cuánto intervalo la tangente se está repitiendo? De entre asíntota y asíntota, Sí. se repite, se repite. Ya, entonces, ¿cada qué intervalo de longitud? De pi medios a 3 pi medios, si yo hago la diferencia a 3 pi medios, le quito pi medios, me queda pi. Si yo hago la diferencia, 5 pi medios menos 3 pi medios, me queda pi. Entonces, muy bien, el periodo es pi. El periodo de la tangente de forma natural es pi. La amplitud no tiene, ¿ok? No tiene amplitud. ¿Cómo que no tiene amplitud? Claro, pues, ¿por qué habíamos hablado de amplitud del seno y del coseno? Porque crecía y esa era la longitud de la pancita, ¿cierto? Ya, pero ahora dime. Si la tangente crece y nadie lo para, entonces no tiene amplitud, pues. O sea, no se va al infinito. ¿Para qué? No tiene, ¿sí o no? Entonces, obviamente, podemos decir, no tiene amplitud, así que no nos compliquemos la vida. Dominio, rango, periodo de la función tangente natural. Y grábate cómo ubico las asíntotas. ¿Se capta la idea? ¿Sí? ¿Se capta la idea? Ya, muchachos, listo. Hasta aquí hemos mencionado la parte primordial de entre la función seno, coseno y tangente. Aún falta todavía. Pero esta es la parte como que la esencia, ¿ya? Vamos por acá, por ejemplo, vamos acá a mencionar lo siguiente. Escúchenme, aquí ya continúo de esta manera. Mira, yo quiero tener el cálculo, acuérdate, cálculo del periodo, porque el periodo tú lo puedes calcular, ¿ya? Sí, lo puedes calcular. Hay una forma de calcular el periodo cuando ha sufrido la función seno y coseno y tangente de variación. Para eso, mira, ya está. Voy a consideramos. Espérate, cambiar el color. Consideramos. Consideramos lo siguiente, mira. Sea una función que sea así. A ver. Menos 8 seno, no, menos, voy a poner en general, no voy a poner un número todavía, lapsus, solamente voy a poner en general, ya está. Un A seno, elevado a un exponente n, de un ángulo bx más c, y todo esto más un d. Puede ser acá más menos, o acá también puede ser más menos. ¿Ya? Puede variar el caso más genérico posible. Ojo, y también puedo decir esto, g de x es igual a un a coseno a la n de bx más menos c más menos d. Pregunta, en el caso más general que yo tengo acá, si yo quisiera calcular el periodo, entonces mira, cálculo del periodo, recuerda esto, cálculo del periodo, se va a calcular de una manera, pero para eso todo depende de quién, de mi exponente. Entonces digo acá, ojo, si n es par. Y por acá, si n impar. Entonces, depende del exponente. Ojo, si no me importa cuánto es, solamente quiero saber si es par o impar. Puede ser 1011. Ah, ¿cómo que seno la 1011? ¿Es par o impar? Impar, suficiente con eso. Si es par, el periodo se va a calcular así. T vale para cualquiera de los dos, seno o coseno, sería simplemente pi entre el valor absoluto del número que le está multiplicando al x, en este caso sería el b. Y si el exponente n fuera impar,
el periodo sería 2 veces pi entre el número que le multiplica al x, que es el b otra vez, valor absoluto. ¿Cierto? Ya, esto, agárrate fuerte. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? Mi regla que debemos de manejar. ¿Ok? Con esto podemos calcular el periodo. Sin esto no puedo calcular el periodo. ¿Y para qué sirve el periodo? Para poder distinguir muchas veces e intentar interpretarlo mejor qué ha ocurrido en la gráfica de la función. ¿Se ha estirado horizontalmente o se ha comprimido horizontalmente? Entonces, mira, vamos a ver por acá. Ejemplo, vamos por acá, ejemplo. Entonces, vamos por acá, a ver, ejemplo. Ejemplo. Muy bien, ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Hay una función A, vamos a ponerlo por acá en negrito. Digo, oye, f de x ahora sí, ¿qué iba a poner yo hace un ratito? Menos 8 elevado a la c, ¿no? ¿Qué año estamos? 2021, pues no, 2021. 2021, ¿de quién? De 3x, ojo, de 3x, más pi quintos, ¿ok? Y por acá, menos 7. Pregunta, mira, he puesto esta función f de x. Así como he puesto e, voy a poner otra por acá, un g de x. ¿Listo? ¿Quién sería g de x? Menos pi, ok, coseno. Voy a suponer, por ejemplo, a ver, un numerito, ¿no? ¿Sí o no? Mi edad, ya, por ejemplo, mi edad, acá, 20 años. Ahí está. Menos pi coseno a la 20, ¿de quién a? De x, te vaciles, ¿ah? De x cuarto, por ejemplo, ya está, ok. Más o menos puede ser, menos quién a, menos pi tercios, ya está, menos pi tercios. Ahí hay, más pi octavos, 3 pi octavos. Ahí está, listo, ¿ah? Ya está, apóyame. Mira acá dice. Hoy, ¿qué hacemos? En los dos casos quiero encontrar el periodo. Mira, ¿te das cuenta cuánta diferencia hay entre el seno natural que habíamos puesto en un inicio? Solito nomás. Ahora mira, seno a la 9, 3, y eso que no te he preguntado dominio ni rango, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Se puede hallar? Claro que se puede hallar. ¿Sí o no? No es nada complicado. O sea, así que tú tranquilo nomás. Dominio rango todo es calculable acá. Se puede hallar, no hay ningún problema. Mira, vamos primero con el periodo. Vamos por acá, apóyame. Ya, a ver, periodo, ¿ah? Escucha. Para yo calcular el periodo, ¿de quién depende? Del exponente. ¿Te das cuenta? Digo por acá, depende, porque hay algunos que se asustan, ¿no? Mira, ven así, su 7, 8, negativo, no, perfecto. Ojo, observa, ¿de quién depende para ir el periodo? ¿De pi? No depende de pi. Depende de n y de b. Depende de qué? De n y del valor b. Nada más. Entonces, no te asustes, porque acá afuera d vale 7. ¿A mí qué me interesa d? Dime, acá aparece d. Que porque acá aparezca c pi quinto menos pi tercio. ¿A mí qué me interesa para allá el periodo? ¿Acaso acá en la fórmula aparece c? ¿Verdad, no? Pero acá vale menos 8 y menos pi. ¿Y a mí qué me interesa que acá sea menos 8 y pi? Dime, para hallar el periodo, ¿acaso me he dicho cuánto vale A? No. El periodo depende únicamente ¿qué? De lo que vale n, que es el exponente. Ya. ¿Y quién es el otro? El b. ¿Quién es el b? Ya, míralo así. Multiplica el que multiplica al x. ¿Están ahí, no? Sí, que multiplica al x. Apoya, mi discípulo, apoyo. Bueno, ya. Entonces dime, mira por acá. N vale ¿cuánto? 2021. Dime solamente si es par o impar. Obviamente, incluso no impar. Entonces, si es impar, este es. Ya dime. ¿Quién es B? A ver, B es el que multiplica el X. En este caso, B es 3.
Entonces, mi periodo sería así. Esta función, ¿qué es el periodo? Es ese intervalo de longitud en el cual la función se va a repetir. Entonces, esta función se repite cuando n es impar, 2021 es impar, cada 2pi, y lo divido entre qué? Entre b, que es 3. Claro, valor absoluto de 3 es 3. Conclusión, el periodo es 2pi tercios. ¿Qué quiere decir? Ya no es el periodo 2pi. ¿Tú te acuerdas que era 2pi? ¿Sí o no? El seno se repetía, ¿sí o no? Cada 2pi. Ahora se repite cada 2pi tercios. Cada 120 grados se repite. Quiere decir que el seno, si estaba acá, mira, la longitud, ¿qué ocurre? Ahora se ha achicado de 360 grados, que era 2pi, se ha achicado a 120 grados. Ahora el seno se ha vuelto más chiquito. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir periodo. Ah, ya. Entonces, ojo, vamos con la otra, el otro ejemplito por acá. Apóyame con el otro ejemplito. Mira, yo necesito saber n nada más. N en este caso es 20. Y 20 es par. ¿Ok? Par. Entonces, ¿cuánto vale b? B es el número que le multiplica a X. Profe, ¿le multiplica 1? No, multiplica un cuarto. Un cuarto es lo que multiplica a X. Entonces, dime lo siguiente. El valor de T sería lo siguiente. T vale el periodo. Cuando n es par, acá estoy, n es par, aquí, sería ahora pi. Ahora es pi. Pi entre el número que le multiplica a X. ¿Quién es el número que le multiplica a X? El número que le multiplica a X es B, un cuarto. Sería pi entre un cuarto. Si yo resuelvo esto por extremos y medios, a ver, acá 1, 4 pi, me queda 4 pi. Por lo tanto, moraleja, el periodo de esta función es 4 pi. Dime, ¿por qué te vas a asustar del 3 pi octavo si él no participa en nada? ¿Por qué te vas a asustar del menos pi tercio si él no participa en nada? ¿Por qué te vas a asustar de que aquí adelante vengas y tengas un menos pi si no él no participa para nada? Entonces, así calculas el periodo. Depende únicamente de n y de x. Ahora, pero en el caso de la tangente, miren, vamos para acá, periodo, ojo. Para la tangente, hay una pequeña variación. ¿Ok? Para la tangente. Sea un f de x igual, por ejemplo, voy a ponerle un a también, pero no ayuden nada este a. A tangente a la n de un bx más un c puede ser más menos, más un d puede ser más menos. Dime, este es el caso más general para una tangente. Entonces, mira, ¿cómo se...? Depende también de n. Sí, mira, escucha acá, escucha. Si n, ojo, si n es par o impar, en otras palabras me está diciendo, n puede ser par o también puede ser impar. Entonces, el periodo se va a calcular pi entre el valor absoluto de b. No cambien nada, así sea par o así sea impar. El periodo se calcula igual, ¿ok? Acuérdate, el periodo se va a calcular de la misma forma, o sea, no hay variación, no sufre variación, ¿ok? No sufre variación para el cálculo del periodo. Se calcula de la misma forma, ¿estamos? Ya sea que par o impar, en este caso el periodo es pi entre el valor absoluto de. ¿Estamos ahí? Se capta la idea, ojo, ya entonces, si yo tengo, por ejemplo, por acá, vamos por acá de ejemplito, ejemplo, menciono por acá, a ver lo siguiente. Si yo tuviera, a ver, f de x igual menos 2 tangente a la, por ejemplo, ¿sí o no? Tu edad, ¿no? ¿Cuál es tu edad? La mayoría de ustedes, ¿sí o no? ¿Cuál tienen? 18, creo, ¿no? 17, por ahí, ¿no? Vamos a poner 18, ¿ya? 18. Menos 2 a la tangente 18, ¿cierto? Acá por ahí nomás. Menor a la tangente 18 de cuánto, A ver, voy a poner acá de
3x, ¿ok? Menos 3x cuarto, voy a poner menos, a ver, ¿cuánto? Menos pi. Más, si quieres, ponle pi al cuadrado. Ahí está, mira. Mira cómo pongo, lo pongo adrede para hacerte confundir, pero tú que eres bravo, no vas a caer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú ya sabes, ¿qué cosa? N, el periodo depende de N y de quién, de B. N, ¿cuánto vendría a ser? 18. No me interesa si es par o impar. ¿Cuánto vale B? B vendría a ser allá, 3/4. Entonces, el periodo se va a calcular así. Sería pi entre quién? 3/4. Ah, de frente ya ni miro, ya ni miro el exponente. Si no, ¿cuánto vale? Entre 3/4. Moraleja, haciendo la división, me queda pi entre 3/4, sería 4 pi tercios. Eso es lo que nos queda. La preguntita número, no, ¿cuál preguntita número? Sino el ejemplito que estoy colocando, pues, ¿no? Todavía no hacemos problemas. ¿Estamos ahí? ¿Se capta la idea? ¿Se capta la idea? ¿Están ahí, no? ¿Sí? Ojo, ya está. Muy bien, muy bien. No, a veces el círculo, el hambre, ¿no? El hambre, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, vamos, Perú. Ya está, sale, ¿eh? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No? Nada, ninguna duda. Ahí está, preguntita por acá. Sí, dime. Allá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, listo, ¿ah? Ok. Ya está. Muy bien. Entonces avanzamos, ¿ya? Ya podemos ir resolviendo algunos ejemplitos, algunos de la guía, ¿no? Por ejemplo, acá. A ver, antes que resuelva, espérate. Por acá tengo yo la separata. A ver, déjame un ratito chequear. A ver. Ya, la pregunta 1, ojo, la preguntita número 1, vamos a colocarle por acá, miren, escucha. Ya, vamos a colocarle por acá, espérate. Bueno, ya. Para colocarle aquí, no te muevas, ¿ah? Ahorita lo voy a compartir, sino que voy a capturarlo. Escucha. ¿No? Espérate. Voy a capturarlo y voy a colocar, como veo que son preguntas teóricas, la primera, la segunda, y ya del mismo gráfico lo podemos ir resolviendo. Entonces, mira por acá. A ver. Ya está. Un ratito. Ahorita estoy cortando la pregunta y pegándolo en la PPT. Pensaba hacerlo en pizarrita, pero de una vez lo colocamos acá. Ya, a ver. Espérate. Un ratito. Voy a mantener todos los cambios porque si no voy a perder todos los cambios que he hecho. Ya está. Espérate, ¿te parece? Ya está. Aquí voy a colocar. Ahorita lo subo. Sino que estoy acomodando acá. Listo. Lo que pasa es que la pregunta 1 es teórica, pero no porque sea así, hay que ver todas las posibilidades que se presentan. Entonces hay que analizarlo acá. Por eso ahí va la pregunta 1 y 2. Agárrate fuerte, ciclo de A. Listo. Ya está. Ya. Comparto ahora a continuación. Esperando acá que se puso acá medio ratito, pero no quiero. Ya, ahora. No sé por qué me pone especial. Se pone muy especial esto. Ya, listo, ahora sí. Ojo, ahora sí. Ya está. Vamos, Perú. Ya está. Ahí están las dos preguntas, mira. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, lo voy a extender, Sí. Ya está. Ojo, si no, ya te lo voy a, F5 acá. F5.
Ya, ahí está, ahora sí. Dime, ¿verdadero o falso la pregunta 1? ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? ¿Qué clave es la pregunta número 1? A ver, según lo estudiaba. Pregunta 1. A ver, ¿quién me dice? ¿Verdadero o falso? Ahí la gente que está en el chat ahí, ¿sí o no? La gente que está, que son loco chat. Dime, la 1, falso. Falso nada más. Falso, falso, falso. Falso. Ah, una es falso. Ah, muy bien. Mira, hemos hecho justamente por acá, ¿no? Yo que te dije, la función seno es creciente y continua. Continua sí, no hay duda. En el intervalo pi 3 pi medios. Pi 3 pi medios es tercer cuadrante. ¿Sí? Tercer cuadrante. Pi 3 pi medios, tercer cuadrante. Es creciente. A ver, creciente. Mira, mira. Recuerda que la función seno lo menciono por acá al costadito. Que no hace falta que lo dibuje. La función seno es así. ¿Sí o no? Cuando hablo de cuadrantes, quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que él es, para separarlo, primer cuadrante por acá, segundo cuadrante, tercer cuadrante por acá, cuarto cuadrante, ¿cierto? Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Dime, en el tercer cuadrante me dice seno es creciente. Ah, primero, segundo, tercero. No, pues mira, te das cuenta que el seno, conforme lo hemos estudiado, el seno en el tercer cuadrante, mira, flechita abajo, ¿sí? Flechita abajo. Acá hay flechita arriba, crece. Míralo izquierda derecha, acá decrece. Y acá sigue decreciendo y acá crece, ¿correcto? Entonces en el tercer cuadrante el seno es decreciente, pero acá me dice que es creciente, por lo tanto esta es falsa. Muy bien, ¿ah? Muy bien, chicos. Sí, muy bien, ¿no? Y eso está acá también, obviamente, ¿no? Acá en la gráfica. ¿Qué gráfica está? Bueno, todo sí. Y ahí está en la gráfica C, ¿cierto? Ya está, mira. Flechita, tercer cuadrante, flechita abajo, es decreciente. Muy bien, decreciente. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente, muy bien, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Ah, vamos con la siguiente. Ahí vamos con la siguiente. ¿Listo? A ver. Ya no voy a retroceder, mejor. Ya no voy a retroceder. Voy a poner flecha directa mejor, ¿no? La función coseno es decreciente y continua del intervalo de pi medios pi. Esto significa segundo cuadrante, ¿cierto? La función coseno, ¿es verdadero? Me dicen por ahí. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo compruebo para aquellos chicos que de repente por ahí están un poco dudando? Recuerda que la función coseno es así, ¿sí? La función coseno es de esta forma. Convéncete, ¿eh? Es como una V, ¿sí? Y así hemos dicho la función coseno. Si yo lo divido por cuadrantes, debes recordar que acá estaría ¿quién? 0, pi medios, pi, ¿sí o no? Acá estaría mi primer cuadrante, 90 grados. Por acá lo separo el segundo. Por acá separo el tercero. Y por acá vendría a ser ¿sí, no? Ya cuarto cuadrante por acá. Él es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y recuerda las flechitas que lo voy a colocar por acá. Ahí está, mira. Como él cae conforme el coseno avance, él es decreciente. Él es decreciente. A partir de tercero es creciente y en el cuarto también es creciente. Me dice acá, el coseno es decreciente, continúa así, pero el intervalo de segundo cuadrante es decreciente. Mira, decreciente, muy bien. En el segundo cuadrante, verdadero. Segundo cuadrante es él. Decrece, ¿sí o no? Ahí está, muy bien. Está que decrece, esto es verdad. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Está entre la B y la C, ¿cierto? Vamos con la otra, dime. La función seno cuadrado es creciente y continua del intervalo 3 pi medios. Todos, profe, ¿qué hacemos acá? Seno cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Apoya mi psicología. Mira, un aprox de esta función. Lo que ocurre es que la función seno al cuadrado, tú sabes que y igual seno de x primero. Ya está. Ojo, tú sabes que el seno está variando como rango de -1 a 1. Como le hemos puesto, ¿sí o no? Seno varía de -1 a 1. Si tú le elevas al cuadrado, todo número que esté elevado al cuadrado obviamente es mayor o igual que 0. Si tienes negativo y positivo, comienza en 0.
Y acá sería el mayor de los dos. Entonces la función seno cuadrado va de 0 a 1. Ah, ya, entonces, ojo, ya no va de menos 1 a 1, la gráfica, el rango. Entonces, quiere decir un aprox, que la función, en este caso, seno cuadrado, mira, es lo que estaba acá, prácticamente, seno, ¿no? Ya, seno, el de arriba. El que normalmente era esto, ¿sí? Era esto. Este que estaba por acá, como se ha elevado al cuadrado, se ha vuelto positivo. Entonces, más o menos, él ha venido por acá. Vamos o no. Está más o menos un aproxa, que no lo estoy haciendo exacto, un aprox, ¿cierto? Aprox, ¿quién? Es ese famoso seno al cuadrado de x. Ah, ya, seno al cuadrado de x. Aquí está el 0, aquí está 1. Claro, convéncete. ¿Por qué profe, repita, no sé qué pasó? Yo no, me volteé y ahora veo esto. Ya, escucha, lo que ocurre es que cuando tú ves el que está abajo y ahora lo ha subido, ¿es por qué? Porque obviamente, mira, ¿quién es el rango de la función seno cuadrado? De 0 a 1. Aquí está el 0 y 1. ¿Te das cuenta? ¿Cumple o no? ¿Ok? Ah, ya. Ahora, esto es una proxa. ¿Por qué? Porque mira, cuando equivale un medio, cuando equivale 30 grados, ¿sí? Equivale a 30 grados, el seno de 30 grados, un medio. Elevo al cuadrado, un cuarto. En vez de crecer como que se ha achicado, ¿sí? No, por eso ya no es exacto esto. ¿Sí? Esto viene más o menos un poco medio así, dos por acá, un poco ya más, pero lo que queda claro es aproximadamente va a tener un aprox así. ¿Ok? Ya listo. Entonces dime, es creciente en el 3 primeros cuarto cuadrante, esto sería cuarto cuadrante. Mira, en el cuarto cuadrante. ¿Qué sería? Primero, segundo, tercero, cuarto. Dime, ¿es creciente? Ah, obviamente va para abajo. ¿Qué vendría a ser? Decreciente. Entonces, ¿qué me queda por acá? Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Eso me estaría quedando como consecuencia a lo ya estudiado, solamente este último que sufrió un pequeño cambio de variación. Ojo, continua siempre va a ser, todas las funciones son continuas. Perdón. Si acá hubieran puesto, te pregunto, ¿la función seno es continua? ¿Qué me dices? Sí. ¿La función coseno es continua? Sí. Pregunto, ¿la función tangente es continua? No. ¿La función tangente es continua? ¿Qué me dices? Muy bien, falso. La función tangente tiene huecos, ¿te das cuenta que tiene saltos? Pero ya, usted dibujó seno, coseno, tangente, la secante, la cosecante, la cotangente. Ya, mira, una idea nomás. Si el seno es así, la cosecante ahora viene así. Ojo, ya no lo vamos a estudiar. Es porque la agraria, como ya te dije, no lo pide mucho. La cosecante es esto, todo lo que ves acá. ¿Ok? ¿Qué debe ser la cosecante? Esta función sería la cosecante. Inspirado en el seno, pero ahora se abre para allá. Sería de 1 a más infinito, acá estaría 1, acá estaría menos 1 es infinito. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Ojo, esa sería la función seno y cosecante. Solamente hago una mención, ya hago una mención. Y lo igualito con el coseno. Si el coseno está así, entonces la secante estaría para allá, él para acá y él para allá. ¿Sí? Ahora, periodo es el mismo. Periodo de seno se calcula igual, seno, coseno, secante y cosecante. Pero ya no lo mencioné porque, como te dije, muchas veces no viene, ¿no? No viene. La agraria por lo general se centra más seno, coseno y tangente. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 2. Preguntita número 2. A ver, apóyame. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El dominio de la función seno cubo es los reales. Mira, esto se responde en dos cachetadas. Escuchen, vamos por acá, ¿cierto? Ya está. Mira, a ver. Cuando tú veas así, mira, escucha, cuando tú decías f de x, ya está. Si tú ves, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá un a, ¿sí? Seno. A ver qué puede ser, a la n, ¿correcto?
de un bx, ¿ok? Más c, más menos b. Cuando tú ves una función de este tipo, acuérdate, tal como hemos colocado en todos los casos, y me preguntan a mí el dominio de la función seno, en este caso de esta función, ¿cuál va a ser tu dominio? ¿Qué va a ser? Los reales. Claro, ojo, pero este elevado al cuadrado al cubo, dominio, los reales. Si me preguntan aquí, en este seno cuadrado dominio, mira, proyecta el eje X. Se sigue pintando el eje X, dominio los reales. Entonces, sea n elevado al cubo, elevado a un exponente cuadrático, elevado a un exponente par o impar, pero que tenga la forma bx más c más menos d y un cualquier número a adelante, el dominio siempre va a ser los reales. ¿Okay? Ojo, acuérdate, observación. ¿Cuándo ya el dominio no será los reales? ¿Sabes cuándo? Cuando tú veas por lo general aquí raíz cuadrada. O cuando tú veas acá 2 entre x. ¿Te das cuenta? Ya no los reales. Porque x ya no puede ser 0. Ya hay restricción, ¿cierto? Pero mientras que tú veas así bx más c, domina los reales. Claro. O algunos ponen acá, inclusive ponen acá dentro un polinomio, p de x, domina los reales. ¿Está claro? Entonces dime tú, oye, mira, y seno al cubo de x, el dominio son los reales, es r, aguanta, acá dice r más, el dominio es los reales. Dime, el dominio serían los reales positivos, verdadero o falso. Ahí está la gente. Falso, falso, falso. Muy bien, Cris, muy bien, Salina, muy bien, muchachos. Eso es falso. ¿Ok? Porque el dominio debería ser todos los reales, ¿cierto? Cuando le ponen reales positivos, quiere decir que estás trabajando solamente de acá para adelante. Ojo, aquí me está faltando esto. Aquí me está faltando esto. No quiere decir que eso no hay, sí hay. X puede tomar los reales. El Y solamente puede ser de 0 a 1. Pero X puede ser cualquier número real. ¿Cierto? Entonces, por eso, dominio es los reales. Falso. 2. El rango de la función seno cuadrado de 0 a 1, ya que lo había hecho acá. ¿Cierto? Voy a moverlo, voy a ponerlo de todas maneras por acá. Mira. A ver. Yo sé que el seno de X, por ser rango, ojo, él es Y, pues tú sabes que el Y pertenece de menos 1 a 1, es rango. ¿Sí o no? Rango. Pero Y es seno de X, eso quiere decir que el seno de X está perteneciendo de menos 1 hasta 1. Pero como me dice seno al cuadrado, lo tienes que elevar al cuadrado. Cuando tú lo elevas al cuadrado, cuando ves un negativo y un positivo en los extremos, cuando tú eleves al cuadrado, siempre va a empezar en 0, ¿sí o no? Eso es regla elemental algebraica. O sea, eso no es nada nuevo, ¿ah? Entonces, seno cuadrado va a variar de 0 a 1. ¿Quién es él? Mi función, mi nueva función y. Voy a ponerle f de x, que está variando de 0 a 1. Entonces, f pertenece al intervalo cerrado en 0. Ese sería el rango de esta función seno cuadrado. Y ahí me está diciendo, ojo, el rango de la función y seno cuadrado de x de 0 a 1, verdadero. Muy bien, verdadero. ¿Sí? Es verdad. La siguiente, el rango de la función coseno cuadrado a la cuarta de x es menos 1, 1. A ver, ¿qué me dices? ¿Verdadero o falso? Cuando estudiaba acá. Ahí está, la gente responde. Palma falso, Caris falso. Muy bien, Arely. Muy bien, muchachos. Falso, pues. Él es falso. ¿Por qué? Claro, porque mira, ojo, el coseno, el coseno, el coseno de un ángulo X también va a estar variando de menos 1 y 1. Y si tú le elevas un exponente a la cuarta, en general, a la 2n, ¿okay? Que es un exponente par, va a variar de 0 a 1. ¿Cierto o no? Es en general. El rango de 0, no de menos 1 a 1, pues, porque te eleva un exponente par, en este caso cuarto todavía, yo diré en particular el coseno a la cuarta de x
va a variar de 0 a 1. Estamos, y acá dice menos 1, no, falso. Clave, falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, a la A. Falso, verdadero, falso. ¿Estamos? Ojo, a tener en cuenta entonces dominio, rango, periodo. Eso es por lo general lo que suele preguntar la agraria, ¿no? En la preto suele preguntar muy similar, ¿no? Dominio, rango, periodo. Por ejemplo, en el ejemplito número 3 que tenemos acá, me dice, halle el rango de la función. Ya está. Entonces digo por acá, solución de la pregunta 3. Porque esto es genérico, ¿no? Todo acá, ¿ya? Me pide entonces esto por acá. Hay el rango de la función. Ya, mira, entonces, esta función, notamos, mira, notamos que la función de y igual a 4 seno de x más 3. Esta función, noto algo, depende, ¿de quién depende? Depende, esta función depende, no de 4, ¿ah? Porque 4 es un valor fijo. No depende de 3, porque 3 es un valor fijo. Depende únicamente de quién es menos. Perdón, gracias, Yolanda, gracias. Muy bien, ¿no? Muy bien. Acá es menos. Me van a decir que aquí es menos. Ya está. Ojo, mira, esta función depende de quién depende, digo, depende de quién, depende del seno de x. Depende del seno de x. No depende de menos 3 ni de 4. Depende del seno de x. Entonces, parto de ahí. El seno de x, yo sé que está variando desde menos 1 hasta 1, como si fuera CT. La misma idea que CT, ¿cierto? Antes me decía, ahí es la variación, ahora se llama rango. Ahí es la extensión, ¿entre qué valores comprende? Solamente que ahora se llama rango. ¿Sí? Es lo mismo. Ya está, entonces dime, mira por acá, seno de x va entre menos 1 y 1, y le voy a multiplicar por 4. Si tú le multiplicas por 4, él se va a convertir menos 4. Como él es un número positivo, la desigualdad no se cambia. ¿Sí? Por álgebra sabes eso. Como cuando multiplicas un positivo, él queda, lo multiplica, lo multiplica, lo multiplica y la desigualdad sigue igualita. 4 seno de x. Y acá me queda 4 por 1, 4. Ahora le voy a restar 3. Le quito 3. Si le quito 3, se convierte en menos 7. Si le quito 3, se convierte en el y. ¿Cierto? 4 seno de x menos 3 es y. Pues. Si le quito 3, sería 1. Entonces, dime, quiere decir que y pertenece al intervalo desde menos 7 cerrado hasta ¿dónde? Hasta el 1 cerrado. ¿Cierto? Eso es donde está perteneciendo el y. Entonces me dice, hay el rango sería de menos 7, 1. Clave la C. ¿Estamos ahí? Clave es la letra C. ¿Se capta la idea? Creo que es accesible, ¿sí o no? No está muy complicado. Muy bien hacer los chicos que me están diciendo que era bien. ¿Sí? Toma ahí, se capta la preguntita. Ojo, esa es la preguntita número 3. ¿Ya? Preguntita número 3. Ya, a ver, vamos por acá. Vamos por acá. Un toque. Voy a poner otra pregunta. Ok. Voy a poner otra preguntita. Un ratito, vamos a poner otra preguntita, vamos a subir otra preguntita por acá. Ya está. Vamos a subir otra preguntita por acá. Ahí está. Listo. Preguntita número. Ay, espérate, me salté la voz. Ya está. Ahora. Vamos a subir la pregunta 4 y 5, ¿ya? Preguntita 4 y 5. Ahí va, preguntita 4 y 5. Más o menos para practicar, y ya la siguiente clase, pues obviamente le estamos dando ya más, mayor énfasis, todo detalle, ¿no? Ya estamos rematando con los ejercicios y todo lo demás. Preguntita 4 y 5, ahí va a continuación. Se sube. Ya, listo. A ver, vamos por acá. Acá estamos.
Dime si se ve y no. ¿Se ve? Sí. Ya está. Sale, sale. Ya. La pregunta número 4 y 5 dice lo siguiente. ¿Ya? Son preguntas manejables, accesibles, ¿no? Me dice, oye, quiero saber cuánto es el rango de esta función. Me ponen la pregunta 4. 4. Sería, y vale 2 coseno de x menos 1 y me dice que x pertenece al tercer cuadrante. Ahora, este ejercicio, problema 4, tú lo puedes hacer por CT. No necesitas hacerlo por función. Tú lo puedes hacer por CT. ¿Estamos? Es lo mismo, ¿eh? Análogamente por CT. Ahora, el problema, dime, este y no depende de 2. Él es fijo. No depende de 1. Él es fijo. Depende de coseno. Entonces notamos, digo por acá, escribimos. Notamos que y depende de qué, del coseno. Muy bien, ahora el coseno no está, en este caso, a diferencia del caso anterior, ahora está en el tercer cuadrante. Dime, y tú debes recordar, si te olvidaste, vas a la gráfica, o si gusta vas a la CT, como quieras. Como estamos en funciones, le tengo que poner la gráfica, pues, ¿no? La función coseno era así. ¿Tú recuerdas? Esto era la función coseno. Ya está. Aquí estaba un cuadrante. Aquí estaba el segundo cuadrante. Estas rectas no son los cuadrantes, sino la separación de intervalos, ¿no? Ya está. Ahora bien, en el rango de función dice tercer cuadrante, primero, segundo, tercero, y acá está. Entonces, aquí va a tomar el valor menos 1 y aquí para él toma el valor 0. Dime, cuando el ángulo X se encuentra en el tercer cuadrante, ¿quiere decir esto? Ahí mira por acá. Esto es por CTA, pero si A o B te has olvidado, no hay problema. Cuando el ángulo X se encuentre en el tercer cuadrante, estos son los valores X del tercer cuadrante, la función coseno va a tomar valores, ¿qué valores va a tomar? Va a tomar valores que van acá, de menos 1 a 0, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando él vale este valor de X, él vale este valor. Cuando él vale este valor de acá, él vale este valor, ¿sí o no? Moraleja. Entonces puedo afirmar lo siguiente. Entonces, el coseno de X ya no va de menos 1 a 1. ¿Eh? No. Eso sería siempre y cuando me anulen esta condición. Pero si no me dicen nada, el coseno va de menos 1 a 1. Pero como me están dando un cuadrante, el coseno, cuando está en el tercer cuadrante, el coseno, valor coseno, porque esta es la gráfica de coseno, esta es la gráfica de coseno, ¿qué ocurre? Varía de menos 1 hasta 0. De ahí le saco. Ahora, obviamente, no va a tomar este de acá, voy a borrar este aquí, porque es abierto. ¿Por qué? Mira, porque en el tercer cuadrante, recuerda, 270, 180, tercer cuadrante, no toma 270. Recuerda que no va a tomar este tercer cuadrante. Entonces recuerda, voy a poner así si quieres, una bolita abierta, y aquí una bolita abierta. No los toma. Ellos son cuadrantales. Entonces no va a tomar el valor 0, no va a tomar menos 1, va a quedar abierto. Pero muy bien, ahora voy a proceder a qué cosa. Vamos a proceder a qué A. A ver, vamos a hacer la A, me dice por ahí, vamos a ver. Le voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Le multiplico por 2. Me queda menos 2 por acá, 2 coseno de X, 2 por 0, 0. Ahora, le quito 1. Si le quito 1, menos 3. 2 coseno de X, menos 1. Y 0 menos 1, menos 1. Ojo. Ojo, a 2 coseno de X menos 1, menos 3, menos 1. Y ya está. Esta es la expresión. Y ahora formé el SY, que está variando desde menos 3 hasta menos 1. Entonces, puedo decir el rango de esta función o el rango de f, que sería lo mismo a y, está variando desde menos 3 hasta menos 1. ¿Qué clave es?
abierto, menos 13 menos 1, abierto, o no hay. Ah, la A, ¿no? La A, muy bien, ¿ah? Hay varios chicos me escribieron la A. Muy bien, de menos 3 abierto a menos 1 abierto. Pero, ¿por qué no toma? ¿Por qué no puede ser? Pregunto yo, cuando digo tercer cuadrante, ¿qué significa tercer cuadrante? Que X por lo general está variando de qué? De 180 hasta 270. Si lo considero positivo, ¿ya? 180 a 270. Dime, ¿toma 180? No. No. Por eso que no puede tomar por 180. ¿Toma 270? No. Por eso que no puede tomar 270. Si no toma 270, no tendrá coseno de 270. Si no toma 180, no tendrá coseno de 180. ¿Cierto? Por eso que queda abierto. ¿Estamos? Por eso que eso no puede ser cerrado. Pregunta. ¿Ok? Ya está. Y vamos a la siguiente preguntita, las 5. Dime, ¿alguna pregunta? ¿Algo me ibas a decir? Te corté de repente. Sí, ¿por qué lo considero mayor y no mayor igual en el intervalo? Ah, por esto, por los cuadrantes. Si yo digo que X está en el tercer cuadrante, X, si yo lo considero positivo, es mayor, no es mayor igual que 180, es mayor que 180. Y es menor a 270. Si X está en el tercer cuadrante. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 1. ¿Cuánto es el coseno de 70? 0. Pero no toma 180. Entonces no tomará el valor menos 1. No toma 270, entonces no toma el valor 0. ¿Cierto? Lo pone por acá. Si X es mayor que 180, X es menor que 270, el coseno es mayor que menos 1 y menor que 0. ¿Estamos ahí? ¿Seguro? Por eso no toma, no puede tomar menos 1 y 0. No va a tomar. Ojo, te pregunto, 180, ¿en qué cuadrante está? ¿Segundo o tercero? No pertenece a ningún cuadrante. No pertenece muy bien a ninguno, es cuadrantal. Como no pertenece, tiene que estar abierto, pues. Porque no pertenece. Entonces, si no pertenece, el coseno de ese ángulo vale, tiene un valor, sí, pero no lo puede tomar porque no tomaba el ángulo X. Como X no puede ser 180, no puede tomar el valor menos 1. Pero yo sé que vale menos 1, sí, pero sirve como referencia nomás. Abierto. Por eso que mi intervalo final me va a quedar así. Abierto en menos 1, abierto en menos 3. ¿Está claro? Ojo, los cuadrantales no los toma, ellos no pertenecen a los cuadrantes, ellos no pertenecen, ¿ya? Son otros, eso no está. Muy bien, vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5, última pregunta, y nos vamos, si lo dice así, ¿no? Dice que la función y vendría a ser ¿cuánto? Seno al cuadrado de x más 2 seno de x más 3. Ya por ahí me dicen la D, Ángeles, muy bien, Padilla, muy bien. Mira, aquí, cuando tú veas así, tú no formes esto. Él va de menos 1, 1 al cuadrado, 0, 1. Él va de menos 1, 1 por 2, menos 2, 2. Luego lo sumo y finalmente por 3. No se hace así. ¿Ok? Eso no se hace así. Entonces, esto lo tienes que llevar a una sola expresión. En otras palabras, traducción sería así. El seno debe aparecer una sola vez. Acuérdate, debe no aparecer en dos veces, en dos términos. Debe aparecer en un solo término. ¿Sí? ¿Y cómo hago para hacer eso? Álgebra elemental. ¿Correcto? ¿Qué hago? ¿Cómo que álgebra elemental? Mira. Este de aquí no es cierto que sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Mejor dicho, lo voy a poner así. ¿Sí o no? Pues verdad, ¿no? Creo que ahora sí reconoces que el seno cuadrado, 2 seno de x más 1, vendría a ser el seno de x más 1 elevado al cuadrado. Y esto más 2. Ahí está. Ahora ya aparece en un solo término. Y luego, ¿qué hago? ¿Me han dicho que está en algún cuadrante? No, no me han dicho. Si no te dicen de dónde a dónde va a variar,
Si no te dicen nada, ¿de dónde va a variar? -1. De menos 1, 1. Entonces partimos de acá. Que el seno de x está variando desde menos 1 hasta 1. Y si toma, ahora sí toma, porque es el caso más general. Le sumo 1, acá va a ser 0. Le sumo 1, acá se convierte en más 1. Y le sumo 1, acá es más 2. Se convierte en 2. Ahora lo elevo al cuadrado. Apoyen. A ver, si lo elevo al cuadrado, dime, ¿entre qué valores estaría variando ahora? Lo elevo al cuadrado. Eleva al cuadrado. 0 y Claro, de 0 y ahora sería 4. 0, 4. ¿Estamos? Ahí está. Eso sería. Y finalmente súmale 2. Le sumo 2, me va a quedar así. Entonces me queda 2 seno de x más 1 elevado al cuadrado más 2, 6 sería. ¿El quién es? El y. Y está variando de 2 hasta 6. Entonces el rango de la expresión f sería de 2 a 6. En este caso sí sería cerrado, porque está mayor o igual, cerrado. De 2 a 6, cerrado, no queda otra que ser largo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se capta la idea? Ojo, cuando me den un cuadrante tengo que usar CT o funciones. Saber la gráfica o saber CT, porque el CT también enseñado esto, semana anterior. O si me dan así, tengo que llevarlo a una sola expresión. ¿Cómo entra? Un binomio cuadrado, completar cuadrado, etcétera. Cosa que ya se ha trabajado también, ya sea en este curso o en otro curso por ahí, ¿no? Listo, muchachos, estamos ahí conforme. Entonces aquí nos estamos quedando, creo, por lo pronto. Ya lo voy a estar mandando esto de acá, ¿ya? Y la siguiente estamos finalizando, terminando, discípulo. Así que nos vemos, cuídate, cosas.